Gracias a todos por aceptar esta invitación y quisiera que me lleven a unas semanas atrás, a ese 27 de marzo, cuando el gobierno confirma el secuestro del equipo periodístico. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron de esta noticia, Galo? Bueno, pues en mi caso yo estaba descansando y luego a las 9:30 me llamaron del diario y me dijeron que me reúna al ECO 911 para informarme del secuestro. Pues ese momento ya yo me imaginé que lo grave que era un secuestro político. Entonces pues ya me imaginé lo peor y luego le comuniqué a mi esposa, luego a mi hijo que está juntos, Alex. Pues eso, y ya nos reunimos en el ECO 911 y luego comenzaron la reunión de las autoridades. Yo me encontraba trabajando en la redacción hasta aproximadamente las 8:30 de la noche y el editor nocturno se acercó a mí para confirmar que el número celular que tenía mi padre era correcto, o sea, que tenía en la redacción. Y me dijeron, lo que pasa es que no tenemos información de ellos, no sabemos si es que les pasó algo. Y yo en realidad no lo tomé muy serio, muy a pecho. Y dije, tal vez es la falta de señal en la zona, así que no creo que pase nada. Salí del diario, llegué a mi casa como a las 9 de la noche más o menos y me fijé que en mi teléfono celular tenía una llamada perdida del jefe de la redacción, del jefe administrativo. En ese momento mi corazón ya presintió algo. Me dijo que tenía que ir al ECU, así que en ese instante yo ya presentí lo que estaba ocurriendo. Fue la forma en la que nos enteramos. En el camino hasta allá yo empecé a hacer llamadas a amigos, a fuentes y más o menos se fue formando ya la hipótesis de lo que estaba ocurriendo. Y una vez que toman contacto también con las autoridades del gobierno, ¿qué indicaciones reciben? ¿Cuáles fueron esas primeras indicaciones? Por ejemplo, no sé si en esa reunión también se dio esto de no revelar las identidades del equipo periodístico. Una vez que llegamos las familias al ECU, encontramos ahí que ya se encontraban los directivos del periódico, Carlos Mantilla y Gonzalo Ruiz. Cuando veo yo sus caras, empiezo ya a presentir lo peor, que algo, que no los ubican, que no logran ubicarlos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cuáles eran sus caras? Pues de desconcierto, igual que nosotros, de absoluto desconcierto. Y entonces pensé, si ellos no tienen información de dónde se encuentran, ha ocurrido algo muy grave. Nos citaron 10:30, pero en realidad la reunión con las autoridades empezó mucho después, casi una hora después, y es el ministro Navas el que nos dice que existe una presunción de secuestro para todas las familias, para los representantes de ellos que estábamos ahí. Creo que fue un momento muy estremecedor. A mí en lo personal se me puso el cuerpo completamente frío. Y después la gente empezó a llegar más al ECU 911, llegaban militares, llegaban personas de civil, llegaban asesores, muchísima gente, y se nos explica que el proceso va a empezar, que no se tiene todavía una ubicación de en dónde se encuentran. ¿Y qué indicaciones les dan ellos? Primero, cautela sobre el tema. Nos dicen que la Secretaría de Comunicación va a emitir un comunicado en el que se va a informar al país, porque de todos modos el país se iba a enterar, entonces que la Secretaría de Comunicación lo está preparando. Nos piden las autoridades que seamos cautelosos con la información. ¿Por qué se toma esta decisión de no revelar las identidades del equipo periodístico? Fue una recomendación porque nos dijeron que cualquier mal paso que pudiéramos dar podía poner en riesgo la integridad de los tres, de todas las acciones que ellos iban a tomar, así que tú te imaginarás si te dicen que puedes hacer algo o decir algo que ponga en riesgo las operaciones, los diálogos, la investigación. No lo vas a hacer, no vas a poner en riesgo a tus familiares. ¿Y por qué finalmente toman la decisión de revelar los nombres? ¿Qué pasa ahí para que se decida que sí se van a revelar los nombres? Bueno, creo que es importante mencionar que pasa un tiempo
y esos tres personas secuestradas que tenían como información el país no tenían nombre, no tenían cara, no tenían rostro, no tenían parte humana, familia. Y resulta también que las redes sociales juegan un papel fundamental, entonces comienzan las conjeturas, autosecuestros, cosas que son inadmisibles. Y creo que llegó el punto donde había que revelar los nombres para que la ciudadanía, el país entero se dé cuenta quiénes son, cuáles son sus familias, qué profesionales son, qué estaban haciendo, cuáles son sus trabajos. O sea, ver la parte humana y profesional que giraba alrededor de ellos, ¿no? Y justamente poder evidenciar que era algo real, algo que estaba pasando en nuestro país. ¿Ustedes estuvieron en conjunto con las autoridades tomando decisiones? ¿Ustedes también eran parte de cada una de las decisiones, de cada paso que se daba, obviamente con la intención de rescatarlos? A ver, aquí es importante mencionar que en el comité que nosotros participábamos se nos informaba de los pasos que se estaban dando o que se habían dado, y de pronto alguna información en cuanto a, como ustedes vieron, pruebas de vida o alguna circunstancia muy particular. La información también para nosotros era, y entendemos, es lógico que sea restringida, y había información que es reservada, que solo manejaban ellos, pero decisión, cuando nosotros subimos no se tomó ninguna. 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 ¿Y desde el inicio ustedes sabían que esas eran las demandas de los secuestradores? No, esa información no se la sabía de forma oficial. Nosotros no conocíamos, las autoridades nos manifestaron que no sabían, ¿no? El tema pasa por el video que se hizo público a través de la cadena ¿Ustedes se enteran internacional con el video? Sí, y en realidad me parece que las autoridades también. Se supone que había un canal de comunicación con los secuestradores. En ese canal las autoridades no les habían comunicado a ustedes de cuáles eran entonces estas peticiones, o no sabían, o no se les había informado tampoco a las autoridades. La información que venía del canal era muy corta y muy espaciada en el tiempo, entonces no es que había ya información o demandas claras. Claro. O sea, un video corto, una foto, que fue la primera prueba de vida, pero no se decía absolutamente nada, y después mensajes cortitos que tampoco te decían nada, hasta el momento en que difunden el video tanto a las autoridades como al canal colombiano, que después lo pone al aire, ¿no? Y ahí es cuando realmente sabemos qué es lo que quieren. Eso es lo que nos informa. El resto, sí, no sé. ¿Ustedes conocen si hubo una incursión militar o policial por parte de Ecuador y de Colombia para tratar de rescatarlos vivos? La información oficial señala que no. La información oficial. Esta es de palabra. Nosotros conocemos de palabra que no. Más allá de eso, en realidad las investigaciones que se lleven a cabo con Fiscalía determinarán si es que fue tal cual como nos comentaron o si es que en realidad hubo algo más, pero por el momento lo que sabemos es que no. Sí, lo que ocurre, coincido con Cristian, se dice desde la autoridad ecuatoriana que no existe incursión militar. Colombia hace lo mismo, pero en el conversatorio con medios extranjeros el ministro Navas habla sobre un cerco de seguridad policial que se coloca alrededor, y eso es toda la información relacionada con incursiones o no incursiones que nosotros tenemos, como Cristian lo dice, precisamente de palabra, no con un documento o con una acción concreta en la que podamos corroborar aquello. ¿Ustedes sentían que las autoridades les estaban dando toda la información necesaria o que les estaban ocultando algo? Yo creo que al principio sí, la información fue un poco escasa, no en relación a los insumos que nos entregaban, sino tal vez al espacio entre cada una de las reuniones que teníamos. Y claro, cada vez que pasaba el tiempo se hacía más desesperante la situación. Nosotros obviamente pusimos sobre la mesa que necesitamos mayor información para tranquilidad de todos y sobre todo para ir llevando el caso, y si es que algún momento dado se tenga que tomar alguna decisión por parte de las familias, se lo haga. Y después cambió ya el escenario también a raíz de que nosotros les indicamos que estamos en esta situación que es delicada.
Así que mejoró mucho más la comunicación. ¿Cómo era esta comunicación? ¿Cómo eran estas reuniones que tú me dices? ¿Eran espaciadas? O sea, ¿no tenían reuniones constantes con ellos? O sea, en la primera semana tuvimos 2 comités de crisis, ¿no? Y por ahí tuvimos unos 2 comunicados que básicamente era ese el tema, pero nosotros obviamente queríamos estar en el día a día, ¿no? Entonces cuando nosotros expusimos el tema y les dijimos nosotros queremos información diaria, pues así se lo hizo después, ¿no? Teníamos llamadas continuas y reuniones continuas y eso obviamente para nosotros daba un poco más de respiro en el día a día, saber de cómo se iban avanzando las cosas, ¿no? Cómo iban avanzando. Pero ahí cabe mencionar que los primeros comités de crisis reaccionaban frente a la coyuntura. Es decir, primero nos informan sobre el secuestro, luego el segundo comité de crisis se da a raíz de esta noticia publicada por Diario El Tiempo sobre la supuesta liberación de los 3, entonces la reacción es convocar un comité de crisis. El siguiente comité de crisis que se convoca es cuando se libera el video de los 3 encadenados y al día siguiente se convoca un comité de crisis, entonces más bien una instancia reactiva que reacciona conforme va pasando la coyuntura y relacionada más que con la entrega de información o con información que con la toma de decisiones. ¿Tenían confianza? Gal, ¿usted tenía confianza en el gobierno ecuatoriano y el de Colombia de que ellos iban a ser rescatados? Sí, por supuesto, claro. Pero lamentablemente nos falló. ¿Ustedes? Yo no tenía confianza ni tengo confianza en las acciones de Colombia, porque lo he demostrado durante todo este proceso que no le ha interesado y ha jugado, desde mi punto de vista, una situación política para ellos, antes que 3 vidas humanas, como yo lo he mencionado en los varios medios de comunicación, y tuvieron que realmente ser asesinados para que el presidente Santos y el gobierno colombiano comience ni siquiera a preocuparse, sino a mencionar el hecho. Y ahora sí vemos que las cancillerías se mueven, tienen reuniones, hacen algo conjunto. Y hay que asesinar más personas para que sigan esas acciones. O sea, es mi reflexión. ¿Por qué esperar a que 3 personas, 3 ecuatorianos mueran? Ni siquiera mueran, les asesinen brutalmente para que tengan que reaccionar, sobre todo el gobierno colombiano, para un problema que es de ellos, no es nuestro. Un problema que se da en su frontera, en su país, que tiene muchos años y que no han podido solucionarlo. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir unas consecuencias con la muerte de nuestros familiares? Esas son reflexiones que creo que más allá del costo político deberían hacerse, porque las vidas no son negociables bajo ningún punto de vista y en ningún escenario. Y yo creo que preocupa también las declaraciones que el presidente Lenín Moreno hace a una cadena colombiana, un canal colombiano, cuando reconoce inexperiencia dentro de su equipo. Los 19 días que dura el secuestro y ahora los otros más que dura la incertidumbre por sus cuerpos, creo que esas declaraciones del presidente Moreno en la cadena a un medio de comunicación colombiano hacen evidente lo que ha ocurrido, ¿no? Él mismo lo ha dicho, hubo inexperiencia. Aunque dijo antes que él no había detectado fallas. ¿Creen que es así? ¿Que no hubo fallas por parte de las autoridades? La falta de experiencia en estos casos es evidente. Ecuador ha sido un país de paz y no ha tenido que experimentar con estos hechos. Considero que la falta de experiencia pudo haber incidido en cierta medida en lo que se hizo o lo que no se hizo. Sin embargo, creo que por el momento nosotros, o al menos yo, no estoy en una capacidad de establecer técnicamente en qué fallaron, en qué no fallaron. Seguramente esto más adelante con el establecimiento de una comisión de la verdad pueda irse revelando, ¿no? Que se vayan descubriendo los detalles, revisando los detalles de todo este proceso que al final terminó siendo un fracaso para todos. ¿Qué sintieron cuando el ministro Navas dijo, ya no estamos negociando? Después de eso, después de esa declaración no hubo una reunión. Nosotros tuvimos una reunión.
¿no es cierto? ¿Ustedes no sabían que ya no se estaba negociando? No, o sea, básicamente era para explicarnos el concepto de esas declaraciones, ¿no es cierto? Entonces lo habló técnicamente con nosotros y después, claro, nosotros lo que hicimos cada vez que la prensa nos preguntaba eso, él es el encargado de responder esa pregunta, no nosotros, ¿cierto? Entonces... ¿Cuál era la explicación técnica? Ya no estamos negociando. Yo creo que el error fue de discurso, porque hubo, si yo más no me equivoco, 2 ocasiones en las que el ministro dijo que habían negociaciones, cuando en realidad lo que ellos estaban manteniendo eran diálogos o comunicaciones que no iban en sintonía con una negociación como tal para la liberación de los 3. En determinado momento se dan cuenta del error y lo hacen público, como dice mi hermano, y a partir de eso nos reúnen y nos dicen, no, el tema pasa por lo siguiente, ahora estamos con un canal de comunicación y posterior, en el momento en el que las herramientas estén sobre la mesa, se va a negociar. Pero se enteran finalmente por la prensa, Galo. Es decir, estas declaraciones, antes de eso ustedes no habían tenido una reunión para conocer de aquello. Se enteran nuevamente por la prensa. Claro, por supuesto. ¿Qué dicen? ¿Qué siente usted en ese momento? ¿Su familia? ¿Que están esperando noticias? No, pues eso es una angustia y ya prácticamente uno se desmoraliza totalmente. Ya comienza todo, ¿cómo se dice? Todo de cabeza. Y por eso, cuando se llama una reunión entre la presidencia y las familias, lo que las familias plantean es una coherencia en el discurso, que nos parece fundamental. Una coherencia en el discurso precisamente por esa primera observación que las autoridades nos hacen cuando el 26 de marzo nos informan sobre el secuestro. Todo paso que demos puede ser un paso que afecte o beneficie en el proceso de liberación. Entonces, para nosotros, y eso es una carta pública al presidente Lenín Moreno, lo que solicitamos es una coherencia discursiva y en la narrativa que se utiliza respecto al secuestro. ¿Y crees que hubo esa coherencia en el discurso y en las acciones? Pues es un poco evidente, ¿no? Primero se utilizan conceptos o términos y después de días se los cambian. Yo no podría determinar qué impacto tiene eso porque coincido con Cristian en que como familiares de periodistas que somos, como periodistas mismos que somos, necesitamos ceñirnos a las fuentes y al esclarecimiento de los detalles de la información para poder llegar a determinaciones. A su criterio, ¿cómo creen que los medios de comunicación manejó la información de todo esto? ¿Cómo creen ustedes que los medios manejaron la información? Primero, anunciaron una liberación, después, presuntamente estaban muertos, y finalmente se llegan a enterar por unas fotografías del desenlace que no queríamos enterarnos. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar 2 cosas. Uno, los medios de comunicación de Colombia y otro, los medios de comunicación de nuestro país. Los medios de comunicación colombianos, con absoluta insensibilidad, muchísimos de ellos lo manejaron este tema. Un tema mediático, tal vez por primicia, sacar rápido la noticia, sin medir las consecuencias. Tal vez cuando nosotros alzamos la voz a través de los medios y protestamos en contra de la insensibilidad que manejaron muchos medios colombianos, al final creo que algo quisieron manejarlo más coherentemente, pero ya era demasiado tarde. Tal es el caso que para ellos era una primicia sin tomar en cuenta el lado humano. Y esto yo creo que dentro del medio periodístico nunca se lo debe descuidar. En el país, y yo sí creo que hubo mucha gente profesional, muchos medios profesionales que incluso se acercaban a indicarnos, o nosotros les indicábamos, decían, por favor, y ellos estaban de acuerdo cuando habría que dar ciertas informaciones o no queríamos dar información. Se respetó mucho, sentimos esa sensibilidad de los medios ecuatorianos respecto a este tema porque lo hicieron propio. O sea, era como 3 familiares, no eran nuestros 3 familiares, eran familiares de todos los medios de comunicación. Entonces eso fue importante, tal es el caso que cuando se da la noticia muy dura, todos los medios de comunicación reaccionaron
con mucha tristeza y con mucho sentimiento ante esta realidad. Entonces ellos fueron parte de nuestra vivencia y lo son hasta ahora, parte de esta vivencia que nos llevaremos toda la vida. Ahora, las redes sociales también jugaron un papel importante en esto. Sí, yo quiero complementar algo que dice Ricardo, y es que por parte de los medios ecuatorianos ellos lo sintieron como propio, definitivamente. Y fue así. Y fue así. Nunca yo al menos sentí que ellos buscaron un protagonismo con el tema de primicias o algo que es acostumbrado en el tema de medios. Sin embargo, las redes sociales, me parece que de cara a los últimos acontecimientos sobre todo, jugaron un papel nefasto hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras realidades. El hecho de lanzar información falsa, de empezar a poner sobre tela de duda que lo que estaba ocurriendo era cierto. Incluso hubo un actor político que se atrevió a tachar con palabras que no me gustaría repetir el hecho como tal que nos afectaba a nosotros, pero sobre todo nos dolía, nos indignaba, porque ellos no sabían lo que nosotros estábamos atravesando, y eso se debió respetar desde el carácter profesional que estas personas tenían hasta el resto de personas que simplemente se dedicaron a criticar pensando que esto era un tema político cuando no lo fue. Y me imagino que ni siquiera podían desconectarse de aquello porque era también una fuente de información, necesitaban saber, ni cómo ignorar a las redes sociales en ese momento, en un momento como este. Precisamente, y porque por ahí, por redes sociales, recibíamos esta información que los medios colombianos empezaron a circular. Entonces, calculen ustedes cuál es el impacto cuando después de una semana prácticamente no has dormido pensando en dónde están, cómo están, qué están pasando, y cuando despiertas en la madrugada te encuentras en tu teléfono un video en el que están encadenados. Y aún haciendo un esfuerzo gigantesco, porque nuevamente somos familiares de periodistas, aún haciendo un esfuerzo gigantesco para comprender que el mundo no está contenido en Facebook, que el mundo no está contenido en Twitter, que las opiniones que ahí se vierten no coinciden con las opiniones de la gente que realmente estaba preocupada sobre el tema, creo que sobre todo causó muchísimo dolor e indignación, y necesitabas hacer un proceso mental extremadamente fuerte y complejo para tratar de que lo que veías no te afecte y puedas seguir levantándote todos los días con la idea de, como familias, necesitamos traerlos de vuelta a nuestras casas. Estamos en el escenario que no esperábamos, el que no queríamos. Todo un país no quería este momento. ¿Qué desean ustedes ahora? ¿Qué están pidiendo ustedes con todo derecho ahora? El objetivo primordial es sus cuerpos. Como ya lo dijo Cristian, fue un fracaso total. No pudieron traerlo con vida. Autoridades, negociadores, voz oficial, UNAS, no sé, todos los que hicieron el esfuerzo fracasaron. No se puede fracasar esta segunda vez. Tenemos que repatriar los cuerpos. ¿Cómo lo hagan? No es nuestro problema. Es un problema de dos gobiernos y es un problema del Frente de Oliver Sinisterra. ¿Qué tengan que hacer? Ellos son los que tienen que jugar los papeles, las acciones. Nosotros y el país demanda que esos cuerpos regresen a su patria, para que todo un país tenga el derecho de llorarles. Y creo que un detalle tristísimo que puede revelar la angustia de no tenerlos, como dice Ricardo, fracasaron en traerlos con vida, de no tener ahora sus cuerpos, es que a mí mucha gente se me acerca y me dice, tranquila, es seguro que no los mataron, confía hasta el último, confía hasta el final, y eso es una angustia 25 días después del secuestro. Es una angustia completa.
y Paul, Javier y Efraín no hicieron nada para estar en esa situación. Solo fueron a garantizarle a la gente el derecho que tiene a informarse. Y nosotros como familiares no hicimos nada para tener que levantarnos todos los días con la zozobra de no saber qué más está en nuestras manos, qué otros mecanismos tenemos que mover como familiares, a qué otros países tenemos que viajar para que esos cuerpos no sean entregados. ¿Confían en las acciones de los gobiernos? Nosotros hemos hecho muchas acciones que el gobierno debió haberlas hecho. ¿Cómo cuáles? Como ir y presionar al gobierno colombiano, como viajar, como estar presentes. Creo que la Cancillería desde el primer día tenía que moverse muy duro en esto, con mucha responsabilidad, porque interfieren dos países, Colombia y Ecuador. Entonces es obvio que la Cancillería tenía que moverse y no esperar tanto tiempo y a veces decirme, no, todos los días conversamos con nuestros pares. Y yo no necesito que conversen, yo necesito acciones, necesito hechos. Y ahí están los hechos. Fracaso total. ¿Responsabiliza a María Fernanda Espinosa de esto también? Yo no responsabilizo a nadie. Hay que hacer un proceso, hay que analizar y determinar responsabilidades en su momento. Muchas gracias a todos ustedes. A usted muy amable. Muchas gracias, en serio. El país está junto a ustedes. Muchas y estamos gracias. en esta lucha todos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.